Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. En este domingo estamos retomando con toda la Iglesia el tiempo que se llama tiempo ordinario. Y la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos recuerda elementos esenciales de nuestra fe cristiana, elementos esenciales de nuestro ser de cristianos. El primer elemento es reconocer a Jesús. Y podemos decir que Juan el Bautista nos dice a nosotros aquí presentes, nos dice: Jesucristo es el Cordero de Dios. Nosotros aceptamos y reconocemos a Jesucristo como el Cordero inocente que se entregó a la muerte por nuestra salvación. Este es el Cordero de Dios, nos dice Juan el Bautista. Nuestra fe parte de ahí, de reconocer a Jesucristo como el que nos salvó entregando su vida por nosotros. Pero luego los discípulos nos recuerdan una pregunta muy importante. Jesús, cuando ve que se acercan los primeros discípulos, Jesús les hace esta pregunta: ¿qué buscan? Esta pregunta tiene también sentido y tiene también significado para nosotros. Cada vez que nos reunimos como estamos para encontrarnos con Jesucristo, el Cordero de Dios, hacemos de cuenta que Él nos pregunta a cada uno, a cada una, a todos, nos pregunta Jesús: ¿qué buscas? ¿Qué andas buscando en tu vida? ¿Qué buscas en tus pensamientos, en tus deseos, en tus esfuerzos, en tus desvelos? ¿Qué andas buscando? Esa pregunta es esencial en la vida cristiana. En la medida que ubiquemos qué es lo que buscamos en el fondo, con tanto esfuerzo, con tanto empeño y a veces con tanta angustia, ¿qué es lo que buscamos?, nos pregunta Jesús. Y ante esta pregunta que dirige Jesús a los discípulos, ellos le hacen a su vez otra pregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y Jesús les responde: vengan a ver dónde vivo. Fíjense cómo se va forjando el inicio y la consolidación de una relación de Cristo con sus discípulos y de estos con Cristo, a través de preguntas y a través de acciones. Vengan a ver. Y dice el Evangelio que los discípulos fueron a ver dónde vivía Jesús y se quedaron con Él todo el día. Y podemos decir, después se quedaron con Él toda la vida. Conocer a Jesús implica saber dónde vive Él. Si nosotros le hiciéramos esa pregunta: ¿dónde vives?, Él nos diría: ven a ver. Y nos va a descubrir que Él vive en su palabra, que Él vive en los sacramentos de su iglesia, que Él vive en la persona del prójimo, especialmente de los que más sufren y necesitan, que Él vive en la persona de sus ministros, por indignos que sean,
que Él vive en los acontecimientos diarios de la historia, que Él vive en su creación, que Él vive en el amor, en la misericordia que experimentamos a diario. Vengan a ver. Y una vez que descubramos a Jesús en esta experiencia de contacto personal con Él, tengan la certeza, tengan la seguridad que nos vamos a quedar con Él. Nos vamos a poner en seguimiento constante y permanente de Él. Es decir, nos vamos a convertir en auténticos discípulos y verdaderas discípulas de Jesús. Vean pues, como les decía al principio, la palabra de Dios nos enseña los elementos esenciales de nuestro ser cristiano. Reconocer a Jesús como el Cordero de Dios. Responderle a la pregunta que Él nos hace, ¿qué buscamos? Y reconocer que Él nos indica dónde vive para que permanezcamos siempre con Él. Por eso a Pedro le cambió de nombre, para indicarle que con este cambio de nombre Pedro ya no le pertenece, le cambia la vida por completo al conocer a Jesús. Dejó sus redes, dejó sus barcas, dejó su familia, dejó todo, dejó su tierra por permanecer con Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro y junto con él a sus compañeros pescadores: ya no serán más pescadores de peces, los haré pescadores de hombres. Jesús nos cambia la vida para bien, nos cambia la vida para mejor, nos cambia la vida para la plenitud de sentido que buscamos tenga nuestra vida. Bien, queridos hermanos, hermanas, acojamos este mensaje de la palabra de Dios en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y recordemos con espíritu agradecido lo que les decía al principio. El segundo arzobispo de Guadalajara, don Pedro Loza y Pardavé, hace 200 años, un día como hoy, nació en la Ciudad de México. Después fue nombrado obispo de Sonora. Y después de pasar tiempos difíciles en Sonora, nada más les reporto este dato, fue expulsado, fue expatriado en 3 ocasiones, la primera por 1 año, la segunda por unos meses y la tercera vez por 5 años. Eran tiempos difíciles de nuestra patria. Después Dios lo trajo a ser el segundo arzobispo de Guadalajara en 1858. 1858 fue nombrado arzobispo de Guadalajara y permaneció aquí como arzobispo hasta 1898. Un largo periodo, como que Dios preveía que este hombre permaneciera largo tiempo para reconstruir la iglesia y la sociedad, que estaban particularmente destruidas por las circunstancias históricas que ya conocemos, la revolución. La sociedad estaba destruida y en cierta manera la vida de la iglesia también desintegrada. Y él, el señor arzobispo Pedro Loza, se dedicó, por así decir, a reedificar la sociedad y la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? El primer aspecto, la sociedad, lo hizo promoviendo intensamente la educación. Él es el padre fundador de los colegios parroquiales, centros de educación, centros de posibilidad de formación para muchas gentes que en su tiempo no tenían recurso, no tenían posibilidad, y con la fundación de los colegios particulares, el señor arzobispo promovió mucho la educación. Siempre la educación será básica para edificar, para consolidar y para hacer próspera una sociedad. Y al interior de la iglesia
¿Qué hizo el señor arzobispo Pedro Loza? Fortaleció las organizaciones internas. Por ejemplo, la creación de muchos grupos apostólicos al interior de la iglesia. Pensemos solamente en torno a la devoción de San José. Llegó a tener enlistados a 500,000 de personas que participaban en la devoción y en la espiritualidad de San José. Fortaleció el seminario de la iglesia de Guadalajara. Había quedado también muy dañado por las circunstancias históricas. Fortaleció el seminario, creó muchos organismos intermedios y edificó muchos templos materiales. Una larga vida, fecunda vida de pastor. Nosotros no queremos solamente recordar una fecha o recordar un personaje, queremos reconocer así a grandes rasgos su obra para agradecer lo que está atrás de nuestra historia, lo que está a la base de nuestra historia como iglesia, y que en cierta manera nosotros todavía disfrutamos de esto que nuestro antecesor hizo en su momento, agradecer. Y también lo que tenemos que hacer al reconocer, al recordar y al agradecer, tenemos que inspirarnos para descubrir qué es lo que nos toca hacer a nosotros para contribuir al bien de nuestra sociedad y para contribuir al fortalecimiento y a la consolidación de nuestra fe cristiana y católica. Por último, queridos hermanos, les invito a que tengamos en cuenta otras dos intenciones de la Iglesia. Primero, pedir por la unidad de los cristianos. Del 18 al 25 de enero nos unimos a toda la Iglesia para pedir por la unidad de los cristianos. Es un tiempo de oración. Solo la oración traerá para nosotros la gracia de la unidad en la fe, de la unidad en el culto y de la unidad en la vivencia de la caridad. Y otra intención muy especial, hoy es el Día del Migrante y del Refugiado, fenómeno que se ha implementado y que se ha hecho una causa de los derechos humanos, una causa importante a tomar en cuenta en la realidad del mundo que vivimos. El Papa Francisco con este motivo nos ha dirigido un mensaje que lo titula así: Iglesia sin fronteras, Madre de todos. La Iglesia es una madre que no reconoce fronteras, solamente reconoce a hijos presentes en toda la geografía del mundo y a hijos con derechos y deberes para hacer más humana la convivencia en esta tierra. Por eso son tres los propósitos que el Papa anima en su carta. Uno, tener una actitud, que todos tengamos una actitud nueva respecto de este fenómeno de la migración y de los refugiados. Segundo, que estrechemos más la cooperación entre todos los organismos y todas las instituciones que tienen que ver con el tratamiento del fenómeno de la migración y de los refugiados, que hagamos cuerpo, que hagamos unidad de esfuerzos para mejorar. Y tercero, el tercer propósito que nos pide el Papa, hacer más humana la condición de nuestros pueblos, comenzando porque en cada nación se hagan esfuerzos para que los habitantes de cada nación no tengan que abandonar sus raíces, sus tradiciones, su cultura, por motivos de guerras, por motivos de falta de trabajo, por motivos de injusticia. Que hagamos más humana la vida sobre la tierra, buscando que los hombres y mujeres permanezcan en sus lugares de origen, y que si por cualquier necesidad tienen que abandonar, que su trayectoria,
que su paso por otras naciones sea verdaderamente humano, que seamos sensibles. No son objetos los que se trasladan, son personas humanas, personas con toda su dignidad, con todos sus derechos, que todas las instituciones y todos los pueblos tenemos que reconocer. Seamos sensibles a este Día del Migrante y del Refugiado, reconociéndonos iglesia sin frontera y sin fronteras y gozando de la maternidad de la iglesia para todos. Que así sea. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.